buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre la responsabilidad social corporativa en las sociedades y su vinculación con la ley BIC. El día de hoy nuestra expositora es Ana Lucía Fasón, socia senior y especialista del área de Derecho Corporativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por conectarse el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y de mucha actualidad, porque vamos a hablar sobre sostenibilidad, vamos a hablar sobre responsabilidad social corporativa, vamos a hablar sobre la ley PIC, que es una norma que hay en el Perú, pero también vamos a hablar del futuro, de los nuevos esquemas societarios. Por primera vez en el Perú vamos a hablar sobre la propiedad responsable, que es algo muy nuevo en el mundo y que, bueno, todavía no ha llegado al Perú, pero acá en el Estudio Muñiz llega primero siempre. Así que vamos a compartir también esas novedades societarias, compartir también noticias de la Unión Europea, que ya está exigiendo a las sociedades que quieran exportar y obviamente que sus productos entren a la Unión Europea, eh, que se adapten a los criterios ACG. Más adelante voy a explicar qué cosa es ACG y cómo se debe de interpretar, porque tal vez en algunos periódicos, artículos, se habla mucho de ACG, pero en realidad no se sabe qué es, o en todo caso hay mucha confusión al respecto. Así que los invito a conectarse en esta hora. Voy a compartir mi PPT y bueno, un poco comentarles de que yo soy socia senior del área corporativa del Estudio Muñiz. También veo el área de Digital Investment, todo lo que es asesoría en la Web3 y Metaverso, y soy jefa del área de Derecho a la Moda, Lujo y Retail del estudio también. Y mi acercamiento al tema de responsabilidad social corporativa tiene desde el 2012, cuando recién llegó al Perú. Hice un curso en la Universidad Pacífico y ya luego, poco a poco me fui perfeccionando. He hecho cursos en Argentina, el Pacto de las Naciones Unidas y el Centro de Lujo Sostenible en Argentina, otro curso en la Universidad Anáhuac de México. Y bueno, siempre perfeccionándonos y tratando de brindarles a ustedes la información la más actualizada posible. Y al día de hoy tengo el honor de representar al Perú. Soy miembro del directorio de la Asociación GAIL, que es la Asociación de Abogados de Impacto de la región. Entonces ahí me entero también de las novedades y todo lo que tenga que ver con las sociedades con propósito. ¿Qué es sostenibilidad, no? Sostenibilidad en realidad es una palabra que se ha hablado mucho, pero que es importante que todos la tengamos que interiorizar. Hay un mito que dice, bueno, yo soy sostenible porque yo tengo en mi producción materiales orgánicos. Eso no te hace sostenible. Eso es una parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad es mucho más. Tiene tres pilares principales: el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento a las normas medioambientales y laborales, y lo que hablaremos el día de hoy, el buen gobierno corporativo. Hay mucha desinformación al respecto, pero hoy vamos a hablar sobre el buen gobierno corporativo, que es el tercer pilar de la sostenibilidad. ¿Y por qué es importante tener un buen gobierno corporativo? Porque en unas personas jurídicas, en una sociedad, todo parte desde las cabezas, desde el accionista. Yo puedo tener un área de responsabilidad social, pero el accionista es el que finalmente va a tomar las decisiones de inversión. Vamos a ver más adelante que el tema de sostenibilidad al día de hoy es igual rentabilidad. Hoy sostenible o ser sostenible vende, ¿no? Pero también es importante considerar que hay que realizar inversiones que obviamente luego van a redituar, pero que sí es importante invertir en estas dos aristas: aspectos sociales por un lado, aspectos ambientales por otro. Por eso que desde el punto de vista legal, el respeto a los derechos humanos y laborales es neurálgico. Una persona puede tener el tema ambiental perfecto, pero si no tiene a las personas que trabajan con él en planilla, simplemente no se les certifica porque tiene una pata coja, no sé si me dejo entender. Igual, tienes aspecto social, tienes aspecto ambiental, pero no tienes un buen gobierno corporativo, no tienes un comité de ética, también tienes esa pata coja. Entonces, en realidad,
Esos son los tres pilares de la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad, y eso es importante que lo tengan interiorizado, se tiene que mostrar en toda la cadena, ¿sí? Entonces hay dos conceptos que es importante que ustedes interioricen. Que trazabilidad no solamente haya, yo soy mi empresa. Si así fuera, entonces todos somos sostenibles. Podría atreverme a decir que son pocas las empresas que lo son al día de hoy. Ni siquiera el grupo Kering, el grupo Los Vuitton, que son uno de los más importantes y más, digamos, grandes del mundo, lo tienen interiorizado. Porque es no solamente una fase de la producción, sino es en toda la cadena. Va desde la compra de materia prima pasando por el transporte, pasando por la fabricación y de la fabricación, si estás en el negocio de manufactura, obviamente sabes que tienes varios stagements, ¿no es cierto? Varias fases de la fabricación, luego la distribución, comercialización y promoción, ¿no? Del producto, hasta que el producto o servicio esté en el ropero de tu cliente. Entonces, eso que la sostenibilidad solamente tiene que estar en mi empresa, está bien y es una forma de empezar. Vamos a ver que esta trazabilidad se va a alimentar también de los stakeholders, que son los grupos de interés en los que la empresa, la sociedad se encuentran vinculadas, ¿no? Y eso es importante trabajar. Es tan importante que algunos de ustedes seguramente deben haber firmado declaración juradas por homologadoras. Ahora existe, ya no tú eres proveedor hacia un tercero y tu cliente dice, no, mira, ¿sabes qué? Antes de celebrar un contrato conmigo, tienes que hablar con la homologadora. Y uno dice, ¿homologadora? ¿Qué pasó? ¿En qué momento apareció? Pero ahora aparece. Las homologadoras son lo bien importante, sobre todo los clientes grandes, que te van a pedir no solamente documentación de la empresa, como testimonio, como vigencia, como RUC, en fin, una serie de estados financieros, si sales positivo en Equifax, si no te van a pedir también que firmes una declaración jurada. Una declaración jurada que te alinees a las políticas de sostenibilidad del cliente. Eso es trazabilidad, porque la trazabilidad también abarca a los proveedores. Todos tienen que estar alineados a un mismo propósito, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, tiene como propósito no contratar a menores de edad, entonces va a poner una cláusula en sus contratos con los proveedores y con los clientes, indicando que es causal de resolución, si es que va a hacer una inspección y encuentra a menores de edad trabajando, causal de resolución de derecho. Y así sucesivamente esta empresa puede incorporar distintas cláusulas obligando a sus proveedores, a sus clientes. Entonces, no solamente, por eso que es tan retador el tema de la sostenibilidad. Hay mucha gente que dice yo soy sostenible. Habría que ver si realmente tus proveedores también lo son. Habría que ver si tus clientes también lo son. Porque la trazabilidad de la sostenibilidad es en toda la cadena, con todos los que interactúas. Y en todas esas fases tienes que aplicar el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales, el respeto a los derechos ambientales y el buen gobierno. Por eso que es tan difícil, porque hay algunos proveedores que lamentablemente en este país son informales. Entonces, y lo que busca, obviamente, es que todos los stakeholders se vuelvan formales y se encuentren todos alineados al propósito. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nadie dijo que fuera fácil. ¿Es retador? Obviamente es retador. Pero la idea es incorporar estos criterios ACG en todas las etapas de producción, en todas las etapas de comercialización, en todas las etapas de la cadena. Por eso es que deben haber leído seguramente que ya no se habla de cadena de suministro, ahora se llama cadena de valor, porque a cada una de estas fases se le va a agregar un valor, que es justamente el criterio social, ambiental y de buen gobierno corporativo. Y además de ese pilar, que es bien importante, el tema de la trazabilidad del producto, tenemos el tema de la transparencia. Esto se lo tengo que comunicar. Y hay dos formas o dos frentes para comunicar. El comunicar mi producto, el valor que agrega mi producto, mi servicio, en cada fase.
hay dos tipos de comunicación: interna, para tus stakeholders internos, es decir, tus propios colaboradores, y externa, lo que quieras mostrarle al mundo, a tus clientes, a tus consumidores, en fin, a terceros. Entonces, ¿qué información puede ser relevante para terceros? Puede ser, por ejemplo, el material que has utilizado en la producción del producto, pero no es lo único. Es una forma de empezar a, pero también podrías explicar sobre acciones concretas que has implementado en tu sociedad para reducir la contaminación. Por ejemplo, algo sumamente fácil que la mayoría de sociedades empieza con implementar una política de reciclaje. Eso es algo que todos los podemos hacer, inclusive nosotros los podemos hacer desde nuestra casa, ¿no? A nivel personal, no es tan difícil. Obviamente va a depender mucho de las metas, de los objetivos de cada sociedad, y eso justamente, para eso estamos nosotros como abogados de impacto, porque así se llama esta nueva especialización de derecho, abogados de impacto, en el que vamos a entrar porque lo que queremos justamente es causar un impacto positivo en la sociedad, aplicando estos criterios sociales, laborales por un lado, y por el otro, protegiendo el medio ambiente. Esta semana justo se ha dado la cumbre de la COP28 y ya se está trabajando mucho para el tema de reducir, por ejemplo, los combustibles, para el tema de promover políticas de protección al medio ambiente, entre otros, ¿no? Y todo esto que estoy conversando se encuentra alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU antes tenía el pacto de Davos, que se hizo en Suiza, ¿m? En el 2005. Y luego estos 10 principios que se promulgaron en Davos fueron reevaluados el 25 de septiembre del 2020, del 2015. Y es ahí donde se establecen estos Anilú, 17 me parece que se te objetivos, está o, entrecortando. perdón, Rocío, Me parece que esa parte se te ha entrecortado. No se a ver, escuchó. lo voy a repetir. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ahora Bueno, sí. ya, ahora sí. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y estos 17 objetivos han sido publicados y promovidos por la ONU el 25 de septiembre del 2015 y que a su vez tienen 169 metas. Y estos 17 objetivos se van a reevaluar en la Agenda 2030 de la ONU. Obviamente, en la primera, que es pobreza cero o hambre cero, bueno, ahí la verdad que todavía hay muchas cosas por mejorar, pero ya se está trabajando por eso. Entonces, no nos desanimemos. Yo justo estaba viendo en LinkedIn y decía que ya estamos desanimados por el tema de la sostenibilidad, que no hemos logrado el objetivo porque ya parece que se va a aumentar 1,5 grados del calentamiento global. Pero no nos podemos desanimar así, ¿no? O sea, al contrario, nosotros nos caracterizamos por ser luchadores. Obviamente, una sola persona no va a cambiar el tema de la contaminación ambiental, pero si todos ponemos y aportamos de nuestro granito de arena, obviamente vamos a tratar de cambiar las cosas y va a llegar antes. Entonces, no nos podemos desanimar con esto. Yo creo que es importante trabajarlo, pero que empiecen a trabajarlo ya. Y algo que sí quería comentarles es que esto no es un tema de energía, esto no es un tema, ya, bueno, se le ocurrió hablar de sostenibilidad, estoy estudiando, bestial, lo enseño en la universidad porque, como saben, yo soy profesora de 3 universidades, en la de Lima, en la UPC y en esa. Oh, esto no es un tema, al día de hoy puede ser voluntario. Esto, señores, ya llegó a la Unión Europea y es obligatorio. Así que es cuestión de meses de que esto llegue de manera obligatoria acá en Perú. Entonces, al final, o te alineas o sales del mercado. Ustedes escojan, ¿no? Entonces, yo quería darles algunos ejemplos, porque muchos clientes me dicen: Ana Lucía, no sé por dónde empezar, ¿no? Quiero trabajar los objetivos de desarrollo sostenible que ha publicado la ONU, pero no sé cómo hacer. Bueno, nosotros obviamente los podemos asesorar en ello, pero sí es importante que no se abrumen,
que no es necesario cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que basta con escoger uno, dos, tres, los que se pueda. O escoge un objetivo de desarrollo sostenible, trabájalo bien, cumple con todas las metas y una vez que ya lo cumpliste, entonces ahí recién trabaja otro. O sea, en realidad esto va a depender mucho de cada sociedad, de cada empresa, de lo que quieran hacer, pero no se pueden abrumar. No, es muy complicado cumplir con los 17 objetivos, pero podemos sí escoger uno que sea por lo menos en nuestro objetivo bandera, que sea el que podamos promocionar a nuestros clientes, a nuestros consumidores, que ya estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, el objetivo número 3, salud y bienestar. Podemos implementar políticas para mejorar la salud mental de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, tema de salud mental, de salud física, de repente implementar algún gimnasio o algunas pausas activas entre horas de trabajo, ideas miles, ¿no? Y claro, va a depender del presupuesto de cada sociedad, de acuerdo, pero no se necesita tampoco un presupuesto muy alto. Es cuestión de ver, obviamente, de interiorizar caso concreto, se va a establecer una programación, ¿no? Igualdad de género. Bueno, creo que está de más decir que la palabra empoderamiento es la palabra de moda del año del 2020, del 2023. La verdad que ha sido sumamente usada, más que igualdad de género, para mí es igualdad de oportunidades entre las personas que trabajan, los colaboradores que trabajan en una misma sociedad. Pero iniciativas varias, ¿no? Como, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? Ya sea a mujeres o capacitaciones a artesanos o capacitaciones a poblaciones vulnerables. El tema de la educación es algo importante. Y acá en el Perú, lamentablemente, falta mucho por hacer, ¿no? El tema de implementar igualdad salarial, implementar buenas prácticas de empleo. Pero claro, esto, todo lo que estoy comentando son ejemplos que podrían ser implementados por su sociedad, podría ser que no, porque este objetivo número 5 puede ser que no lo tengan, pero pueden empezar con el objetivo número 3 o pueden empezar con el que sigue, que es el número 6. Por ejemplo, agua limpia y saneamiento, no todo lo que tenga que ver con ahorros. Ahorros en la utilización de la fabricación de productos, ahorros em, en utilizar verdaderamente a conciencia el agua, en la infraestructura, ¿no? Hay ya sociedades que nosotros estamos asesorando a que conviertan las aguas contaminadas por la utilización de las prendas a agua limpia. Entonces, sí se puede hacer, y pues se puede trabajar y desarrollar este objetivo. Otro objetivo, bueno, que está muy de moda, es el tema de la energía renovable, ¿no? La implementación de plantas de energía renovable, que hecho sea de paso, COFIDE ha lanzado ya una hoja de ruta y he revisado también, hay bonos que se están circulando en el mercado, que están respaldando proyectos de plantas de energía renovables, porque ahora también es una tendencia los bonos verdes, ¿no? Que obviamente se compran y que se encuentran asociados, esta deuda se encuentra asociada a la inversión de un proyecto verde, un proyecto sostenible, un proyecto que genere algún cambio positivo en el clima o de la protección del medio ambiente. Entonces, es claro, esto es un poco más retador, una mayor inversión, pero si se puede, ¿no? Ciudades sustentables y comunidades, que es el objetivo número 11. Podemos trabajar con comunidades locales, ¿no? Podríamos trabajar o con una municipalidad, ¿no? Dar de manera conjunta acciones que puedan ser beneficioso, ya sea para la municipalidad, para el gobierno local, inclusive en la comunidad podemos trabajar con ONGs, ¿no? O sea, ¿cuántas ONGs hay? Por ejemplo, una que se me viene a la cabeza, que por cierto no es mi cliente y no conozco, me encantaría conocerla, de hecho, ese paso porque me parece muy loable lo que hace. No sé si han escuchado de la ONG Juguete Pendiente. Bueno, por ejemplo, ¿no? Hay miles de ONGs en este país que se puede ayudar, que se puede colaborar, y ese ya sería un aspecto social digno de incorporar para trabajar el objetivo número 11. Producción y consumo responsable.
Bueno, obviamente acá es algo que nos compete literalmente a todos, porque todos somos consumidores, todos compramos alimentos, bebidas, compramos prendas de vestir, compramos diferentes productos, se viene la Navidad, la campaña navideña, seguramente vamos a comprar regalos. Y la pregunta del millón es, ¿lo que nosotros compramos, somos conscientes de lo que compramos? Hay toda una tendencia del consumidor responsable, de preguntar quién, cómo, con qué materiales se ha hecho esta prenda, se ha hecho este calzado, esta joya, este mantel de decoración, ¿no? Hablando de regalos de Navidad, inclusive llega esto a perfumes, a cosméticos, o sea, todo todo tiene que ver con consumo responsable, alimentos, ¿no? Es decir, estamos consumiendo alimentos orgánicos o no, si estos alimentos se encuentran certificados o no, si nos preocupamos realmente que quien haya hecho la cosecha del café realmente le hayan pagado. O sea, toda esta reflexión que parte también de uno mismo. Este cambio de chip, ¿no? Obviamente las empresas manufactureras ya lo tienen que tener incorporado. Y por eso que en el objetivo número 12 normalmente están las empresas de industrias, ¿no? En general. Pero la gran pregunta es, nosotros como consumidores también formamos parte de la cadena, por si acaso. Entonces no hay allá, Ana Lucía, este es un webinar solamente para empresas, sí, pero tú también formas parte de la cadena. Hay una trazabilidad. ¿Cuál es la trazabilidad? El consumidor, el cliente. Entonces, claro, al final, si se dan cuenta, el cliente va a optar y va a premiar con su consumo aquella sociedad que va a ser sostenible frente a aquella que no lo es. Entonces, más allá de las obligaciones legales de la Unión Europea, del Estado de Nueva York, de hecho se pasó ya a promulgado un proyecto también al respecto, y de otros países que probablemente también la vayan empezando a exigir, empezando también por Perú, ¿no? Porque forma parte de la región. Más allá de eso, nosotros somos conscientes de los que compramos. Sería importante tenerlo claro, ¿no? Y en el caso de la producción, una forma sencilla, de una u otra manera, podríamos, por ejemplo, realizar un mejor manejo de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo. Otro objetivo que se me viene a la mente es el número 13, que son acciones por el clima, ¿no? Todo lo que tenga que ver con evitar la contaminación y las emisiones de carbono, ¿no? En la producción, en el servicio que uno brinda, en la fabricación de productos, entre otros. Entonces, realmente, si se dan cuenta, ahora hay toda una tendencia de la huella de carbono neutra. Y eso es importante también, ¿no? Más adelante voy a hablar no solamente de la ley que regula en el Perú, sino también de las famosas certificaciones que también suma, todo suma, señores, todo suma. Las certificaciones son importantes porque nos venden frente a terceros. Y obviamente, si alguien me quiere comprar, sea el producto que sea, entonces, y ve que yo estoy con una certificación de carbono neutro, entonces ya no me va a auditar, sino con esa certificación ya sabe que he implementado eso. Entonces, hay muchas empresas que con determinados sistemas de certificaciones tienen esa posibilidad de vender el producto, de colocarlo a más personas, porque esas personas no se van a dar el trabajo de evitarlas, sino ya de frente, con el ISO, con las certificaciones, compran, ¿no? Claro, es un negocio, la certificación es un negocio, ¿no? Y hay tantas certificaciones como rubros sociales hay, como rubros diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener también, hay que saber escoger cuál certificación va a sumar a tu negocio, ¿no? Y cuál no. Entonces, va a depender mucho del rubro del negocio en el que estés para obtener esta certificación o no. La ley PIC, que es lo que voy a explicar a continuación, es transversal. Se aplica para todos los sectores, para todos los rubros del negocio, a diferencia de las certificaciones. Algunas sí podrían ser transversales, pero otras sí son
sumamente específicas, los vamos a ver después. Vivir de ecosistemas terrestres, ¿no? La Amazonía. Podríamos aprovechar, dado que todos somos peruanos, ¿no? Podríamos aprovechar en implementar también políticas para la reforestación, para preservar la biodiversidad de la Amazonía. Yo tengo clientes que ya lo están haciendo al día de hoy, pero es una idea. No digo que lo hagan, porque son varios objetivos, pero podría ser uno de ellos, trabajar de repente con una comunidad indígena en la selva o en su efecto ver la manera de forestar en dicha zona. El número 17, alianzas para objetivos. Creo que este es uno de los más completos, porque se puede trabajar más, porque la idea de, de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que uno solo no puede generar un cambio, sino el cambio es la unión de varios. Entonces acá empiezan a haber todo tipo de alianzas, celebración de contratos en los que nosotros podemos asesorarlos para fortalecer esos stakeholders, para realmente generar estas alianzas, ya sea con entidades públicas, ya sea con entidades privadas, y todas ellas marcando un mismo propósito social y ambiental. Pero claro, para eso lo importante aquí es que cada sociedad sepa cuál es su propósito social, cuál es su propósito ambiental, pero que lo tiene que tener, de verdad, señores, ya lo tiene que tener porque esto ya no hay un retroceso. Esto llegó para quedarse, la sostenibilidad llegó y esto más bien va cada día creciendo, ¿no? Cada día va avanzando. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, ¿qué es responsabilidad social corporativa? Porque muchas personas me dicen, pero Ana Lucía, ¿esto qué es realmente? Y además hay otro concepto, ¿no? Que es responsabilidad social empresarial. Entonces, realmente, eh, ¿yo qué hago? Empresarial, corporativo, todos juntos y mezclados. ¿Cómo funciona? Esto tiene que ver con acciones concretas que se realicen, ya sea dentro de tu sociedad o con todos tus grupos de interés con los que interactúa la sociedad, que se les llama los stakeholders. Cuando realmente haces acciones en beneficio de la sociedad, que apoya con temas de sociales, ambientales, en gobierno corporativo, y lo haces dentro de tu sociedad, eso es responsabilidad social empresarial. Todo lo que hagas por dentro, comités de ética por dentro, políticas salariales de los colaboradores por dentro, ¿sí? En cambio, la responsabilidad social corporativa abarca todos los actores y todos los grupos de interés, no solamente dentro de la sociedad, sino por fuera, como la comunidad, como los clientes, como los proveedores. Por eso que las homologaciones son obligatorias firmar, en muchas de ellas, una declaración jurada, que es un compromiso de que realmente estás alineado al propósito social y al propósito ambiental. Pero no, Lucía, yo no tengo idea cuál será el propósito ambiental y social. Bueno, tenlo porque ahora tienes que, ¿no? Entonces tienes que estar alineado a la protección del medio ambiente, a la lucha contra la contaminación, a ayudar a la comunidad. Los criterios ACE, A, ambiente, sí, social, G, buen gobierno corporativo. Entonces, esto, ESG, son acciones concretas que realmente se tienen que realizar o dentro de la empresa, o fuera de ellas, o en ambas. Entonces, la responsabilidad social empresarial dentro de la sociedad. Y obviamente lo que se habla mucho más es la responsabilidad social corporate. Es decir, no solamente tu sociedad, sino que interactúe con todos los stakeholders y que realmente adopte una serie de compromisos, ya sea en el lado ambiental, protegiendo el medio ambiente, reduciendo la contaminación, mejorando el desperdicio, ¿no? El manejo de los residuos, por un lado, y por otro lado, el tema social, ¿no? Mejorando la infraestructura de las comunidades locales. Claro, la pregunta es, ¿por qué implementar estos programas? ¿No? Entonces, esto de aquí tenemos que, uno, es que genera una conciencia. Entonces, la sociedad tiene de una u otra manera que generar una conciencia dentro de su sociedad como por fuera. Y obviamente va a buscar acciones concretas para mitigar. Esta mitigación, obviamente,
no es algo que vamos a cambiar y vamos a reducir 100% la contaminación ambiental del mundo. Pero estas acciones no eliminan, pero van a mitigar. Y esa va a ser tu contribución como ciudadano y como sociedad, como empresa, como accionista o como forma parte de la empresa. Y obviamente, pero en el caso que trabajas con recursos naturales, como si eres un agricultor, no, lo que se va a fomentar, obviamente, es que este recurso no se deprede, sino que sea sostenible en el tiempo. Entonces, por eso la palabra sostenibilidad no es una acción de hoy, no es algo que hay errores que se cometen a veces que yo pongo, por ejemplo, en mi plan estratégico y pongo cosas que inmediatamente los pude cumplir en un año. Esto se trabaja de manera constante. Hay planes estratégicos que duran 5 o 10 años, ¿no? Que la idea con indicadores, ¿no? Obviamente, es mejorar, es contribuir, es hacer algo mucho más profesionalizado, con números, ¿no? Y todo esto, a la vez, se tiene que reflejar en el tema de la transparencia. Cuando yo esto lo informo a mis clientes, lo informo a mis consumidores, ¿qué creen que va a pasar? Va a mejorar la imagen de la sociedad. En el fondo, el día de hoy, el tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad social corporativa, es un tema netamente reputacional. Pero díganme ustedes quién en LinkedIn no ha escrito sobre sostenibilidad este año. Podría atreverme que las principales empresas del Perú y del mundo han escrito sobre eso. Porque en el fondo, eso conecta, hace un engagement con tu consumidor, hace un engagement con el cliente. Hoy más que nunca, y es un tema importantísimo que todas las sociedades deben de tener en consideración, hoy más que nunca los valores, lo que tiene la empresa, el core business de la empresa son valores. Y esos valores se van a reflejar porque finalmente la sociedad lo que quiere es que le compren. Y ahí viene un trabajo claro. Yo entiendo que la generación baby boomer o la mía, que es generación X, cuando yo hablo de sostenibilidad me dicen, bueno, pero no, sí, la verdad que, bueno, pues, ¿no? Sí, pero tus hijos ya hablan de sostenibilidad. En el colegio, ya en los que van al nido, inclusive, y ya les enseñan a ahorrar el agua, ya les enseñan a implementar políticas contra la contaminación. La pregunta es, ¿tu sociedad quieres que trascienda en el futuro? Porque si quieres adaptarte a las nuevas tendencias, tendrás que ser sostenible. Porque este consumidor que al día de hoy es un consumidor Z, un consumidor millennial, un consumidor que se viene de la generación alfa, ya tiene interiorizado estos criterios y sí, porque lo recibieron desde la escuela. Tal vez lo que nosotros no pudimos recibir, porque no estaba, teníamos de repente otros problemas, ¿no? Estábamos en la época del terrorismo, no había ni siquiera importaciones. Sí, claro, cuando empezamos a hablar sobre esos temas, pues estábamos en la época de la carreta, no había ni internet, yo no estudié con celulares, los celulares llegaron después, pero ahora, inclusive las redes sociales, ahora las redes sociales nos conectan literalmente en cuestión de segundos, minutos, con lo que se habla en distintos países, ¿no? Entonces, todo esto hace que las nuevas generaciones ya tengan muy marcado el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, y obviamente nosotros como sociedades nos tenemos que adaptar a este nuevo consumidor. E inclusive nosotros, ya como generación X o como baby boomers, tanto que vemos, tanto que hablamos, tanto que de alguna u otra manera leemos, también ya poco a poco está cambiando la mentalidad. Y lo que no quisiera es que ustedes se queden en el tiempo, porque en realidad el que sobrevive no es el más fuerte, sino es el que se adapta más rápido al cambio. ¿Cuál es el rol del derecho? Claro, porque hay profesionales que hablan sobre sostenibilidad, pero nosotros como abogados de impacto, ¿no? Que es una especialidad en la que nosotros como abogados les podemos brindar una asesoría a ustedes, que son nuestros clientes. Y esto no tiene nada que ver con pro bono. Te hago la aclaración. El pro bono es una asesoría jurídica gratuita que se le da normalmente a las poblaciones vulnerables o a las personas de bajos recursos. En algunos casos también puede ser
asociaciones, fundaciones, que básicamente está orientado a aquellas organizaciones sin fines de lucro. El abogado de impacto lo que asesora es a personas jurídicas con fines de lucro, porque lo que yo he explicado es que la sostenibilidad es igual rentabilidad. Las personas jurídicas sí tienen ese incentivo de lucrar. Sí, los accionistas deben, por su inversión, por su aporte, recibir, redituar la distribución de dividendos. Eso no está mal, eso es lo normal. Pero lo que se quiere es que, además del tema que es importante, lucrativo, y que obviamente con la ayuda del abogado cumpla estas metas económicas que tienen los clientes, también se enfoquen y reconozcan a sus grupos de interés, a sus stakeholders, para que puedan aplicar los criterios ESG, aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo. Y en el Perú es uno de los países de la región, repito, uno de los países, uno de los pocos países de la región que tiene la ley BIC y que pocas empresas al día de hoy conocen que es la ley BIC, lo cual es una oportunidad para el peruano, a diferencia de otros países, ¿no? Argentina tiene 5 proyectos y todavía no lo publica. Bueno, veamos cuando la gestión de mi ley si lo hace, pero en realidad Brasil tampoco. Entonces nosotros tenemos una oportunidad maravillosa para destacar frente a otros países, ¿no? ¿Y cómo podemos destacar? Elaborando de repente alianzas, ¿no? Estructurando de repente finanzas sostenibles con inversionistas que nosotros podríamos ayudarlos a intermediar, fortaleciendo su propia estructura, sus gobernanzas internas y también implementando programas en toda la cadena de valor, en todas las fases, toda la parte de la trazabilidad, ¿no? Entonces, esto obviamente se adecua, se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente en el Perú se encuentra la ley de beneficio de interés colectivo que muchos no conocen, que hoy día voy a tratar de transmitirles qué cosa es, cómo se ejecuta, cómo se adecua y obviamente para qué sirve. Y cómo no, también tenemos la otra lista de las certificaciones internacionales. Yo les comenté este tema porque sobre las certificaciones porque también ayuda, también suma, dependiendo del rubro de negocio, ¿no? Si vendes algodón o estás metido en la industria textil, te va a sumar el GOTS, ¿no? Que es digamos, una certificación de algodón orgánico. Pero si estás metido en una minera, probablemente lo que te va a sumar es la certificación de comercio justo, ¿no? Y así sucesivamente, si estás metido, si eres una cafetalera o te dedicas a la industria agraria, te puede sumar la certificación de Sistema B. Entonces, sí es importante tener certificaciones. Nosotros también podemos ayudar desde el punto de vista legal a cumplir, porque las certificaciones, a diferencia de la ley, no son estándares peruanos, son estándares internacionales. El Sistema B, por ejemplo, tiene sus propios estándares. ¿Cómo te puedes certificar a Sistema B? Entras a la página web de sistemab.org y puedes empezar a responder las preguntas que tienen, que se evalúa, ¿no? En aristas de ambiental, social, proveedores, clientes y buen gobierno corporativo. De esas preguntas, el máximo es 200 puntos, el mínimo es 80, y obviamente también te exigen modificar el estatuto. Ellos te dan los párrafos y, bueno, se puede modificar. Nosotros lo hemos hecho con algunos clientes, la modificación parcial del estatuto. Pero, ojo, estas certificaciones tienen preguntas muy puntuales, pero son estándares internacionales, no son requisitos que los exige la norma, son estándares de la propia certificación, ¿no? Nosotros también los podemos ayudar, obviamente, pero la parte de ambiental, la parte social, sí la tienen que desarrollar, ¿no? Porque nosotros lo vamos a ayudar en la parte legal. Y es importante tener la certificación, sí, y es importante, obviamente, identificar quiénes son tus stakeholders para que puedas trabajar también de la mano primero en la responsabilidad social empresarial y luego en la responsabilidad social corporativa. ¿Qué es stakeholders? Del inglés stake, interés, y de holder tenedor.
Es toda aquella persona o persona natural o jurídica que se ve afectada positiva o negativamente por la operación de la empresa. Entonces, es una pieza fundamental. En muchas empresas están perdidas en el espacio, no saben identificar quiénes son sus principales stakeholders, cuando realmente tienes que saber con quiénes estás trabajando, plantear objetivos comunes para que pueda crecer sosteniblemente la sociedad, ¿no? O sea, y eso es lo que es el por qué, si alguno de ustedes se ha preguntado por qué existen las homologaciones. ¿Mm? Se divide en dos categorías. Internos son aquellos que tienen un interés personal, son un beneficio directo, principalmente económico, con el buen desempeño de la sociedad. ¿Quiénes son? Accionistas, cabezas primero, directores, si lo hubiera, colaboradores e inversionistas. Y en el caso de externos, son los que indirectamente se ven influenciados, ya sea positivamente o si fracasa la compañía, negativamente. ¿Quiénes son? Las comunidades locales, los proveedores, clientes y hasta el Estado. Dicho toda esta introducción, pero que me parecía súper importante porque creo que suma no solamente a nivel sociedad, sino a nivel también de saber realmente qué es lo que se busca. Porque a veces una ley, uno la lee y dice, bueno, ok, me parece que esta ley está pensada como para Suiza, no está pensada como para el Perú, pero esta ley de beneficio de interés colectivo sí está pensada para el Perú. Sí se puede aplicarla en la realidad. Y déjame decirle que seguramente muchos de ustedes ya tienen un área de responsabilidad social corporativa y lo que les falta es regularizar. Y es regularizarlo para qué, para venderse, porque uno de los principales pilares es la transparencia. Yo puedo tener un área de responsabilidad social corporativa, pero nadie compra lo que no se vende, señores. Y si ustedes no son BIC, que es una identidad jurídica en la que todos sus stakeholders van a conocer que son BIC, que probablemente el cliente, al saber que es BIC, va a comprarles a ustedes frente a otro de la competencia. Entonces, lo que les falta es dar ese paso, ¿no? Como yo les comentaba, Colombia, Ecuador, Uruguay tienen legislaciones ya sobre las empresas de beneficio de interés colectivo, pero otros países de la región no, tan grandes como Chile, tan grandes como Argentina, tan grandes como Brasil. ¿Por qué no aprovechar nosotros ese potencial e incorporar en nuestro objeto social por lo menos un propósito social y un propósito ambiental que se encuentra alineado de repente a las 17 ODS que he explicado y te va a crear una identidad jurídica? ¿Ok? Bueno, desde el 2017 yo vengo escribiendo sobre estos temas, empresas B, Corp, ley PIC, y el proyecto de ley se publicó el 8 de marzo del 2018, pero recién en noviembre del 2020 se ha aprobado la norma. A mí me invitaron a realizar los comentarios del reglamento, pero más adelante les voy a decir. Sobre todo el tema de ampliación de plazos, aceptaron mi sugerencia. Y finalmente el reglamento se llegó a publicar en febrero del 2020. Y bueno, hoy formamos parte del Global Alliance Impact of Lawyer, que es toda esta corriente de abogados de impacto en la que queremos realmente contribuir, mejorar. Y la ley BIC, la verdad, es un pedacito, porque hay muchísimas cosas por hacer. Se puede hacer finanzas sostenibles, bonos verdes, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el tema de la ley BIC, podemos empezar por eso, ¿no? Cambiar el mundo de manera positiva. Yo me acuerdo cuando escribí un artículo hace muchos años, antes que saliera la ley, ahora sido en el 2018, para gestión, y una seguidora me dijo, Ana Lucía, tú estás soñando, esto en el Perú no va a suceder. Bueno, obviamente pasaron varios años y en el 2020 sucedió. Entonces, yo creo que eh, podemos ser los que marcamos la diferencia. De hecho, se trata la abogacía de impacto de eso, de contribuir, de marcar la diferencia. Y creo que no solamente yo puedo marcar la diferencia con mi trabajo, ustedes pueden marcar la diferencia con el suyo. Porque finalmente, si se dan cuenta, esto es lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, lo que le van a dejar a sus hijos.
Ustedes, de repente, como accionistas, seguramente van a pensar, si no ahora, en un futuro, ¿qué le van a dejar? ¿Cómo le van a dejar a la sociedad, a sus hijos, a su sucesión? Tienen que prepararles, ¿no? Y la sostenibilidad, obviamente, es una de ellas. Em, ¿Conocías estas sociedades como de triple impacto, ¿no? Porque, repito, solo son aplicables para aquellas sociedades que generen fines de lucro. Repito, solo aquellas que generan fines de lucro. El incentivo del accionista sigue la distribución de dividendos, pero se amplía y se abarca en trabajar también aspectos ambientales y aspectos sociales. Esta norma de 31072, reglamentada por el Decreto Supremo 004-2021 del PROCE, que señala que todas las personas jurídicas reguladas por la Ley General de Sociedades se pueden constituir desde cero o puedo adecuar mis estatutos a la ley BIC. A diferencia de las certificaciones, ojo, las certificaciones normalmente te piden que ya la empresa esté en funcionamiento. En el caso de la ley BIC, no. Tú te puedes constituir como BIC desde cero. Pero bueno, si ya estás constituida, lo que puedes hacer es adecuar. Quienes no se pueden, digamos, amparar a la ley BIC, aquellas que son sin fines de lucro, como son las asociaciones, las fundaciones, o aquellas que se encuentran reguladas en leyes especiales como la IRL o las cooperativas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obviamente, si se anima a modificar parcialmente su estatuto, primero hay que cambiar el nombre, la denominación social, para que todos sus stakeholders sepan que son BIC, ¿no? Y agregan una expresión larga a la denominación social de beneficio de interés colectivo o breve, como la sigla BIC. Y además se debe de incorporar en el objeto social mínimo un propósito social y ambiental. Y aquí es donde nosotros, los abogados de impacto, entramos a tallar, porque no puedo yo redactar cualquier cosa, porque después van a ver que tengo que presentar informes y además podría ser susceptible de observación por parte del registrador en registros públicos. Pero acá sí hago énfasis que es mínimo un propósito social y un propósito ambiental. No son excluyentes, hay que hacer los dos de la mano. Pero Ana Lucía, ¿yo puedo trabajar 5 propósitos ambientales? Sí, pero mínimo uno social. Pero Ana Lucía, yo tengo 3 propósitos sociales, no tengo ambientales. No se puede inscribir, tiene que ser mínimo uno social y mínimo uno ambiental. ¿Sí? También se cambian algunos otros artículos de los órganos societarios, de la liquidación de la sociedad, porque es importante también alinear todo el texto del estatuto. Y una vez que se inscriba esta sociedad PIC en registros públicos, se tiene 60 días calendarios para presentar un plan estratégico. Plan de gestión estratégico son los lineamientos del Ministerio de la Producción. Nosotros brindamos asesoría desde del punto de vista legal para que el plan estratégico esté bien hecho y obviamente se incorpore en la celebración de la Junta que tiene que aprobar este plan estratégico bajo los lineamientos del Ministerio de la Producción. Y luego, una vez al año, terceros independientes tienen que realizar un informe de gestión, claro, porque la pregunta es, Ana Lucía, yo soy PIC, pero acá no necesariamente que seas PIC, es que tú estás haciendo las actividades que coadyuven al propósito social y el propósito ambiental que has establecido, incorporado en tu objeto social. Porque si no, entonces te conviertes en un greenwashing, ¿no? Te conviertes en alguien que solamente quiere por un tema de marketing, cuando en realidad lo que se busca es que hagas acciones concretas que coadyuven realmente a que se realice ese objeto social, que se realice ese objeto ambiental, ¿no? Entonces, por eso es que se contrata el tercero independiente, sin ningún tipo de vinculación económica de la sociedad, para que valide lo que está haciendo la sociedad. Y ese informe de gestión, que lo hace ese tercero independiente, nosotros tenemos sin compromiso algunas personas que sabemos que realizan ese trabajo. Y bueno, este informe de gestión se debe de aprobar durante los 3 primeros meses del año, conjuntamente con los resultados del ejercicio anterior, ergo en la Junta Evaluatoria Anual de Accionistas.
Y una vez que se aprueba por junta, el informe se tiene que publicar. ¿Por qué se publicaría el informe de gestión? Por lo que ya les comenté, por el principio de transparencia. Porque ser sostenible tiene como principio la transparencia, la información, ¿no? Y obviamente también se debe de comunicar al Ministerio de la Producción. Como todo cambio de denominación social, también se debe de regularizar y actualizar el RUC, comprobantes de pago, SUNAFIL, EPS, AFP, comunicar a la municipalidad si tienes un inmueble para el cambio de la licencia municipal, comunicar al Ministerio de Ambiente, de ser el caso, si ya tienes un programa de la OEA, o también modificar la denominación social como titulares de la copia. Como si fuera cualquier otra modificación de denominación social, lo tienes que comunicar a todo el mundo. Si puedes, lo publicas en un cartel y lo pones en tus redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, porque todos deben de saber que eres PIC para que te premien, para que realmente sepan que al ser PIC estás implementando ya estos criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Hoy en el Perú, y esto sí lo voy a aclarar, porque cuentas claras, amistades largas, como dice el refrán, ¿no? Eh, Hay beneficios, pero son beneficios reputacionales por un lado, porque se identifica, se premia a una empresa socialmente responsable, a una empresa con valores, ¿no? Y esto obviamente hace un engagement reputacional de la empresa. Pero fíjense qué interesante, pues estaba viendo porque hay un área en diferentes bancos en el Perú y también me he conseguido también un fondo en el que ya está dando préstamos para financiar inversiones verdes. Así que quien se encuentre interesado, con mucho gusto podemos conversar luego, porque ya llegó la corriente de las finanzas sostenibles. Entonces, claro, obviamente el banco o el fondo te va a prestar siempre y cuando tengas ya un proyecto y te encuentres ya alineada como sociedad, como BIC, porque ya estás interiorizando tema social, tema ambiental, pero bien importante el buen gobierno corporativo. Porque vuelvo a repetir, de nada me sirve tener un área de responsabilidad social cuando el accionista no está alineado, porque todo debe de partir de las políticas que tiene el accionista, el directorio, el gerente general. Y lo que se está trabajando, sí, en un futuro, y esto lo sé de buena fuente porque, como saben, formo parte de GAIL como representante de Perú, se está trabajando en beneficios tributarios, que más que beneficios tributarios yo lo llamaría justicia tributaria. Se está trabajando para que tengan beneficios de contrataciones públicas. También se está ya trabajando reportes de sostenibilidad que van a ser obligatorios. Y para el caso de las empresas textiles en la Unión Europea, se está implementando un pasaporte digital de productos textiles, que ese pasaporte digital va a estar alineado con la blockchain y va a tener que recoger los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo de toda aquella empresa que quiera exportar su producto a la Unión Europea. Pero bueno, esto es en un futuro, pero no esperemos a que la ley se publique, a que la obligatoriedad se dé para hacer lo correcto. Ya hay sociedades en el Perú que se han alineado a ser BIC y me he permitido realmente poner de ejemplo a alguna peruana porque le ha redituado y le ha sido muy rentable y ha ganado un premio, inclusive hace poco en nuestro país. Pero antes de eso, comentarles que aquellas sociedades que se encuentran listadas en bolsa sí ya deben de cumplir con reportar sus acciones para mitigar los efectos de la contaminación en el ambiente y en la parte social. Ellos lo tienen que cumplir con el reporte de sostenibilidad corporativa y presentar junto a su memoria anual. Y fíjense las preguntas. Esto es obligatorio, repito, para las sociedades que se encuentran listadas, que ya falta poco para que esto se replique para el resto de sociedades. Preguntas como, ¿ha implementado usted políticas ambientales? ¿Ha implementado planes de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, consumo eléctrico, consumo hídrico de residuos sólidos?
ha identificado a sus stakeholders, ha implementado planes de acción, ha implementado aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en la selección de proveedores, ha implementado políticas laborales a favor del clima laboral y gestión de talento, erradicación del acoso sexual y hostilidad laboral, tienen una acción que protege los derechos humanos, así como se ha adherido a una certificación internacional. Todo lo que acabo de comentar en este webinar, el reporte de sostenibilidad lo tiene. Y es obligatorio al día de hoy para las empresas que se encuentran listadas en, en bolsa, supervisadas por la SMB. Pero no es obligatorio. Al día de hoy, repito, para el resto de las sociedades es voluntario. Sin embargo, ya, por ejemplo, le pidió autorización al cliente Textil del Valle SEAVIC. Ellos se adecuaron en sus estatutos a la ley BIC en el 2021 y al día de hoy han ganado un premio por ser la empresa textil más sostenible del Perú y considerada como una de las más sostenibles a nivel Sudamérica. Y es una empresa peruana que tiene nada menos y nada más como cliente a Patagonia. Entonces, ¿qué acciones hizo Textil del Valle? Ellos se encuentran implementando una planta de tratamiento de agua residual. Nosotros lo ayudamos con la creación de comités de responsabilidad social empresarial y de ética. Y también, obviamente, la parte ambiental, se encuentran instalando paneles solares y fomentando la economía circular porque de los retazos de textiles crean frazadas y esas las donan a poblaciones mineras. Entonces, acá no es Ana Lucía linda la ley y nadie lo hace. No, sí, ya lo hicieron. Y ya hay gente que lo ha hecho. Empresas peruanas que lo han hecho. Y empresas que ahorita están recibiendo la rentabilidad por ser sostenibles. Porque como vuelvo a repetir, sostenibilidad igual rentabilidad. Y ya para terminar la exposición, lo prometido es deuda. Por primera vez en el Perú se va a explicar cuál es la última tendencia a nivel societario, que ya, bueno, en otros países ya no es tan última, ¿no? Si no es normal, pero acá en el Perú todavía, que yo sepa, la primera persona que ha escrito abogada sobre esto ha sido yo, y esto seguramente va a marcar en los próximos años. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? Que se refiere a la propiedad responsable. O sea, si ya somos PIC o somos una sociedad B, tenemos un certificado o un área de responsabilidad social, y los accionistas el día de mañana se mueren o transfieren sus acciones a un tercero, ese tercero o estos herederos van a continuar con el propósito social, con el propósito ambiental que ha implementado la compañía. Podría continuarlo, como podría no continuarlo. Entonces, la idea de la propiedad responsable es trascender en el tiempo. Entonces, tiene dos pilares: la orientación al propósito, es decir, que las utilidades sirvan para cumplir el propósito, ya no necesariamente se distribuye al accionista, y el tema de autogobierno, se deja a una persona jurídica que está directamente relacionada con este propósito y que no tenga ánimos de lucro, sino simplemente para que gobiernen y tengan derechos políticos. Entonces, hay varias modalidades, no los quiero aburrir, pero rápidamente hay una muy famosa, se llama Golden Share o acción de oro. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay una tendencia de dividir las acciones A, B y C. Las acciones con derechos políticos solamente van a tener voto, no van a recibir dividendos. Las acciones con derechos económicos van a recibir dividendos y no voto. Y las acciones de oro, que son aquellos accionistas que tienen el derecho de veto en el caso se quiera cambiar la estructura societaria o hay una venta a un tercero. También hay otra modalidad como la fundación individual. Se transfiere las acciones a una fundación. Acá en el Perú no se puede hacer, pero en otros países sí. De hecho, la fundación Purpose es un emblema a nivel, bueno, nació en Alemania y está en Latinoamérica, en Chile, si la memoria no me falla. Y ellos custodian justamente las acciones. Tienen directores corporativos que controlan la empresa y directores de beneficencia que solamente se da
derecho a dividendos. También tenemos la modalidad de fideicomiso fundación, en donde hay acciones steward o custodio que dan derecho de voto y no dividendos, y acciones que solamente dan derechos de dividendos. Asociación fiduciaria son aquellos que también forman parte de los colaboradores, y los colaboradores a su vez se transmite a un fideicomiso. Y finalmente tenemos el fideicomiso de propósito perpetuo, en el que las ganancias se van a reinvertir a través del uso del fideicomiso. Patagonia es una de las sociedades que ha implementado la propiedad responsable en el mundo. Esta es una empresa creada y fundada en el 73 por Yvon Chouinard, líder en la fabricación de prendas de vestir y equipos para actividades de aire libre, y que cuenta con un solo propósito, que es el del cambio climático. Ellos en septiembre del 2022, hace un año, transfirieron todas las acciones, el 2%, a un fideicomiso llamado Patagonia Purpose Trust para que los autogobiernen. Y el 98% de las acciones restantes se transfirieron a una sociedad que se llama Holden Fast Collective, en el que ellos de los ingresos reinvierten utilidades o donan a terceros y lo orientan al propósito, en este caso ambiental, contra el cambio climático. Entonces, señores, ya para terminar, el mensaje es que estamos frente a una nueva forma de hacer empresa. Estamos frente a una nueva economía de triple impacto. Entonces, el éxito ya no solo se mide por el bienestar económico, sino también por el bienestar de las personas, las comunidades y la naturaleza. Así que anímense a votar por el modelo del cambio, ¿no? Porque ya es hora de cambiar y ya es hora de hacer empresas de impacto. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, consulta que tengan, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es afason@municipio.com, o seguir en mis redes como Ana Lucía Fason o como Ana Lucía Fason Llosa en LinkedIn o en Instagram. Sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, o si no, con mucho gusto yo se la puedo resolver, o podemos generar alguna reunión face to face para poder asesorarlos de manera aterrizada y adecuada respecto a los temas que hemos conversado el día de hoy: responsabilidad social corporativa y, cómo no, la vinculación de la ley PIC. Porque tengo una consulta que me hace Ivana. Hola Ivana, ¿cómo estás? Qué lindo verte después de tiempo. Y me habla sobre la importancia de implementar en la startup. Me parece súper importante. De hecho, yo estaba justo conectándome con un abogado italiano que tiene un fondo que se llama el Fondo Anton, y que justamente es como un inversionista ángel de startup que tienen o que buscan ser sostenibles, que buscan generar proyectos de sostenibilidad. Y me pareció interesante porque en realidad, si bien es cierto, las finanzas sostenibles son préstamos, ¿no?, que se otorgan para construir proyectos ambientales, sociales, o bonos que se emiten para financiarlos. Este fondo, Anton, es un fondo que da equity, ¿no? Que de alguna otra manera puede ayudar como inversionista al startup y obviamente a crecer. Entonces, no solamente tenemos el tema de las finanzas puras, sino que ya hay fondos que invierten, como la Green es uno de ellos, fondos mucho más grandes, pero empresas más grandes, pero que sí, yo veo muy viable que las startups también puedan acogerse a este modelo. De hecho, no hay ninguna restricción, todo lo contrario, la ley PIC es para toda aquella sociedad grande, mediana, pequeña, que simplemente se encuentra regulada en la Ley General de Sociedades. Así que me parece que sí sería factible. Muchas gracias, Ivana, por la pregunta. ¿Alguna otra? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, ok, nos hemos excedido unos minutitos, pero
una hora clavada ha sido la exposición del día de hoy. No me queda más que agradecerles por su tiempo y obviamente el mensaje final es no se desanimen. Es cierto, hemos pasado por una crisis sanitaria, una crisis política, ahora una crisis económica, pero hay que seguir luchando para que este barco no se hunda, sino siga a flote. Si algo nos caracteriza a nosotros los peruanos es por esa garra, por ese compromiso, por por esas ganas de querer hacer cada día patria y construir un mundo mejor. Y como no, un país mejor también. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Hasta otra oportunidad y felices fiestas. Feliz Navidad, feliz año. Y quien quiera, encantada de poderlos ayudar próximamente. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Chao.